Buenas tardes a los españoles, a los que os conectáis desde España y también buenos días a los que estáis desde América Latina. Bienvenidos a esta Open Class sobre salarios y formación. Creo que son dos temas centrales dentro de lo que es el ciclo de vida del empleado, ¿no? Mi nombre es Antonio Muñoz y bueno, me quiero presentar simplemente como profesor. De verdad que creo que aquí hay gente que conozco a Scarlett, por ejemplo, que me suena, Fernando, bueno, hay gente conocida, hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Eh, el que decía que no creo que sea importante ahora mi currículum, el que quiera conocer algo más de mí, que bueno, se meta en LinkedIn y ahí tiene más datos, ¿vale? Como decía, vamos a tratar esta tarde en 45 minutos dos de los temas centrales en lo que es el ciclo de vida del empleado, la formación y la retribución. Antes de empezar, quería hacer tres reflexiones. Tres reflexiones quizás a modo de preguntas. La primera pregunta o la primera reflexión, ¿creéis que hoy estos dos procesos son prioritarios para una empresa? De manera general, de manera global. Fijaros, yo creo que la respuesta creo que es obvia, yo creo que no lo son, y yo no quiero culpabilizar a las empresas que no pongan estos procesos en primer lugar, que no los consideren como prioritarios. No quiero decir para nada que las que no lo hagan no van a ser estratégicas, ni muchísimo menos. La pregunta es, ¿las empresas hoy en día de media tienen recursos para formarnos a nosotros? ¿Tienen recursos para poder implantar una política retributiva? En el fondo, imaginad, como me pasa a mí, que tenéis una empresa, ¿no? ¿Invertiríais en formación? ¿Invertiríais en retribución? ¿Tendríamos esa valentía de hacerlo ahora cuando los números no van bien? Esta es la primera reflexión. Segunda reflexión, hubo una crisis desde el punto de vista económico relativamente similar a la actual, no exactamente igual, con algunas diferencias, en 2008. ¿Qué pasó en 2008 respecto a la formación? ¿Qué pasó en 2008 respecto a la retribución? ¿Qué podemos aprender de lo que ocurrió en esta crisis? Fue una crisis fuerte, fue una crisis severa desde el punto de vista económico que nos afectó mucho. ¿Qué podemos sacar de aquí que nos podamos nutrir hoy? Y la tercera pregunta que quiero hacer antes de empezar es, eh, ¿toda crisis es una oportunidad? Mirad, los que nos dedicamos a esto de las personas, hablamos muchas veces, creo que con poca propiedad, de que crisis es igual a oportunidad. Yo creo que hay que tener más respeto hacia esto. Hay personas que lo están pasando mal, hay personas que lo van a pasar muy mal. Por tanto, yo creo que hablar de que crisis es una oportunidad a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Resumiendo, eh, creo que es obvio, a partir de ahora las empresas van a invertir menos en formación y a partir de ahora las empresas van a reducir sus costes salariales. Este yo creo que es el marco desde el cual debemos de hablar de formación y de retribución y ver, teniendo en cuenta estas dos cosas, qué podemos hacer. Si es que podemos hacer algo, si es que nos queda hacer algo, ¿vale? Y antes de empezar también, yo siempre he opinado que los consejos en una open class de este tipo, creo que aportan poco. Creo que yo os diga y os aconseje, primero no soy quien para daros ningún consejo y segundo creo que os van a aportar poco. Preferiría que os llevaseis preguntas de esta masterclass. Entonces, mientras yo hablo, os voy a poner alguna serie de preguntas en el PowerPoint facilitas que quizás os ayuden más a seguir un poco el hilo de la charla y si alguno las podéis responder os va a ayudar mucho mejor que cualquier consejo que yo os pueda dar. Inevitablemente os daré algún consejo y ya pido quizá perdón por ello, ¿no? Porque creo que no soy nadie para dar ningún consejo en estas circunstancias, además. Bien, primeras preguntas que os quiero poner. Están ahí en el PowerPoint. Eh, como decía, las empresas, vamos a centrar primero el tema en la formación, ¿no? Las empresas van a tener serias dificultades en invertir en formación. Y yo creo que no lo van a hacer. ¿Qué cuatro cosas creéis que ocurrieron o qué cuatro cosas destacaríamos de lo que ocurrió en 2008? De lo que ocurrió en la crisis que hubo en 2008 por buscar he tratado de buscar algo parecido a lo que está ocurriendo ahora desde el punto de vista económico. ¿Qué creéis que ocurrió? Mirad, eh, de lo que he buscado, yo creo que hay cuatro cosas que
que pueden o que pueden volver a ocurrir ahora. La primera, las personas buscaron un título oficial a la hora de formarse. La segunda, se buscó formación especializada. La gente que quería formarse buscaba especializarse. La tercera, crecieron. Lo único que no cayó mucho fueron los másters y la FP. Y la cuarta, llegó una metodología que llegó para quedarse de formación, que fue la llamada 70-20-10, que imagino que la conocéis. Si alguno no la conoce, la cuento en un minuto. Me gustaría que participaseis en el chat, si es posible, si tenéis acceso, y yo encantado de poder, bueno, comunicarme con vosotros desde el chat. Sé que sois muchos, sé que sois bastantes, ¿vale? Y no me importaría que de vez en cuando hicieseis alguna pregunta, no voy a poder atender a todos, pero siempre que pueda lo voy a hacer. Sí, mira, Victoria, 70-20-10 significa un poco que realmente donde aprendemos es en el puesto de trabajo. Es decir, el 70% de lo que aprendemos viene de nuestro puesto de trabajo. Y solo el 10%, ese es el último 10, viene de lo que es la formación que entendíamos como más oficial, ¿no? Del típico curso, de la típica clase, etcétera. ¿Vale? Y que un 20% lo aprendemos de lo social. Esa fue la metodología que nos trajo la crisis anterior, mediados de la década anterior, y que, bueno, llegó para quedarse. ¿Vale? Por tanto, cuatro cosas que ocurrieron en 2008. Buscamos títulos oficiales, buscamos formación especializada, crecen máster, bueno, no decrecen máster y FP, y traemos una nueva metodología. Fijaros, es un hecho que ahora la oferta formativa se duplica. Esa es una realidad. En 2008 ocurrió y ahora también. También es un hecho que en general, ahora quizás no porque nos cuesta adaptarnos a esta nueva situación, pero en general vamos a tener más tiempo para formarnos. ¿Vale? Además, en esta crisis es una gran oportunidad para la formación online. ¿Vale? Y hay otra cosa que todos decimos que, o casi todo el mundo está diciendo ahora que tiene que reinventarse. Claro, ¿es posible reinventarse sin formación? ¿Es posible cambiar, adaptarse sin formarse? A mí me resulta difícil. Entonces, claro, con este escenario donde la empresa no va a invertir en nosotros para que nos formemos, donde creo que es obligatorio formarse, ¿qué podemos hacer? Ayer hablaba con un amigo, anoche hablaba con un amigo, le contaba que hoy iba a estar con vosotros y le decía, dame alguna frase, dime algún titular. Y él me decía este título, se llama Antonio, igual que yo, me decía, si no te formas, la empresa no tiene el problema, lo tienes tú. Quizás un pelín agresivo, pero creo que es verdad, ¿vale? Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué me formo? Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, parece que es necesario formarse, parece que no nos van a formar. ¿En qué me formo? Bien, eh, la pregunta es, como profesional de lo que sea, en este caso, de recursos humanos, hola Carmen, bienvenida desde Perú, gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo quedará el panorama de recursos humanos cuando esto acabe? ¿Cómo quedará el panorama a lo que te dedicas ahora cuando esto acabe? ¿Qué debes de aprender? ¿Vale? Lo segundo, ¿qué competencias son necesarias a partir de ahora? Es decir, los diccionarios de competencias de todas las empresas van a cambiar. Tenemos que descubrir qué se necesita ahora. ¿Vale? ¿Qué cinco competencias? Yo voy a poner un pequeño análisis que he hecho. ¿Vale? ¿Qué cinco competencias tenemos que desarrollar? Dice María, ¿alguien sabe después si podemos volver a verla esta Open Class? Pues no lo sé, María. Mira, está Marcos por ahí y seguro que te puede responder. Imagino que sí, ¿eh? Yo creo que Unir publica después esta masterclass en su página web, ¿vale? Bien, vamos a ver qué cinco competencias, ¿vale? Están ahora en todas las cabezas de los directores de recursos humanos, desde mi punto de vista. Evidentemente, cada empresa, cada sector y cada situación es diferente, pero de media, estas cinco competencias que están por Internet, creo que son estas que están aquí. Antes de pasar, una pregunta. ¿Qué creéis que hay que hacer? ¿Mejorar una debilidad o potenciar una fortaleza? ¿Qué creéis que es mucho mejor hoy en día? ¿Buscar mejorar algo que no se me dé bien o tratar de potenciar algo en lo que soy bueno?
Yo también lo creo, Natalia, y muchas veces cometemos el error de posicionarnos en la otra parte. Creo que el primer mensaje, el primer consejo que no quería dar es busquemos antes potenciar una fortaleza. ¿Vale? Cambiar, desde mi punto de vista, es difícil. Es bastante complicado. Y en cambio, potenciar una fortaleza incluso nos reconforta. ¿Vale? Tenemos que descubrir cuáles son nuestras fortalezas. Es un buen momento para ello. ¿Vale? Bien, 5 competencias. Os decía, mirad, las 5 competencias que ahora mismo se cree que van a marcar el futuro son estas 5 que hay aquí. Resiliencia, empatía, agilidad, eficiencia y capacidad digital. Yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Vale? No estoy, no sé, no termina de sonarme esto del todo redondo. A mí, ¿qué me suena más redondo? Es decir, que no todas las competencias tienen que ser nuevas. A mí me parece que hay una competencia ahora fundamental, que es la comunicación. El desarrollar esa competencia y el saber desarrollarla bien me parece clave, me parece tremendamente importante. Esa competencia me parece central. Veremos un poco más adelante que puntualizando esta competencia, lo que me parece más importante es la escucha. Es un momento de escucha hacia nuestros empleados. Me parece básico. Y la otra competencia que quería contaros, y además quiero contaros y quiero poneros un primer libro ahí, que a mí me ha gustado mucho, el autor es Nicolás Taleb, y Taleb dice que en el lenguaje no existe lo contrario a la fragilidad. La palabra antifrágil como que no existe en nuestro diccionario. ¿Vale? Él viene a decir que lo antifrágil va mucho más allá. Os voy a poner aquí el libro. Él dice que lo antifrágil va mucho más allá de lo robusto. ¿Vale? Eh, ya que lo antifrágil en el fondo se beneficia de lo que estamos viviendo ahora, del shock, de la incertidumbre, del estrés. Es decir, él dice que no tenemos que ser resilientes. Él dice que tenemos que ir más allá. En el fondo hay personas que necesitan un poco el desorden para poder sobrevivir y florecer. Esta competencia creo que hoy es fundamental y este libro me parece crucial en estos momentos. Como todos estos tipos de libros, no esperéis leer, pues no sé, a Gabriel García Márquez, no es un premio Nobel el que lo escribe. Pero bueno, es un libro que yo creo que se sacan 3 o 4 cosas muy buenas. Y respecto a esto, por pintar, si puedo pintar aquí, una cosa que me gustó, hay un test que es el MBTI. Una de las características, uno de los tipos del MBTI es el J y el P, ¿no? Viene a decir que hay personas que para llegar aquí, ¿no? Tienen que ir de una manera ordenada, tienen que ir de una manera escalonada, tienen que ir de manera programada, ¿no? Con un programa y con un orden. Y en cambio hay otro tipo de personas, ¿no? Que para llegar al mismo sitio, a la misma cruz, ¿no? De allí a aquí, van así, por aquí, por aquí, bueno, por aquí, bueno, por aquí, bueno, y al final con el rush final llegan, ¿no? Claro, los momentos que vivimos ahora son estos. Esta es una de las competencias que se necesita ahora. ¿Vale? Sí, Sergio lo llama adaptación. A mí me gusta más, Sergio, el tema de antifrágil porque va un poco más allá de adaptación. ¿Vale? No te lo digo por mí, que lo he descubierto por este señor que se llama Nassim Nicholas Taleb. ¿Vale? Me gusta un poco más que el término de adaptación y que incluso más el término de resiliencia. ¿Vale? Bien, pues lo que hay que preguntarse es, pues sí, ¿qué tengo que aprender, ¿no? De estas habilidades blandas, que quizás el nombre ahora sean más que blandas, más que soft skills, son essential skills, ¿no? De estas habilidades esenciales que son ahora, eh, ¿cómo las tengo que aprender? Claro, porque ya hemos visto que la empresa no nos va a formar. ¿Cómo tenemos que aprender estas habilidades? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo creéis que tenemos que aprender estas habilidades blandas, estas soft skills que contaba hasta ahora? ¿Cómo las podemos aprender? Hoy, ¿eh? No en febrero, que era más sencillo que ahora. ¿Cómo las aprendemos ahora? Correcto, Sergio, sí. Sobre todo los que somos, no sé tú, sobre todo los que somos mayores, Sergio, estoy de acuerdo. Tenemos que desaprender muchas cosas, los que tenemos una cierta edad. Pero digo, ¿cómo desaprendemos esto que hemos aprendido? ¿No? O sea, lo que digo es,
perdón, no cómo desaprendemos, sino que cómo vamos a aprender a partir de ahora. ¿Qué podemos hacer para aprender? ¿Cuál va a ser la estrella a partir de ahora del aprendizaje? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde podemos aprender? Mirad, de nuevo con las preguntas, ¿vale? Sí, está bien tirado, Victoria, eso es. Sí, vamos por ahí. Eh, el concepto que lleva un tiempo con nosotros y que se va a popularizar tremendamente es el concepto de EPA, ¿no? ¿Cuál es tu entorno personal de aprendizaje? Me explico. De liderazgo he aprendido de un señor mucho, de un tal Blanchard, de Ken Blanchard, cuando sacó el liderazgo situacional, ¿no? Yo creo que el aprendizaje también es situacional. Es decir, cada uno de nosotros aprendemos de una manera totalmente diferente. Pero es que además en cada situación existe una forma diferente de aprender. Por tanto, el aprendizaje es totalmente situacional. Eh, mm, y además tenemos la oportunidad de podernos diseñar nuestro propio programa de formación, con nuestras propias herramientas de formación. Es decir, lo que viene ahora es la responsabilidad es tuya. Y además tienes recursos suficientes para poder formarte. Por tanto, diseña un programa, ¿vale? Y aprende a aprender. Hay formación en determinadas universidades online que llevan este título y que son bastante buenas. Porque creo que lo importante ahora, antes de empezar, es aprender a aprender. Eso me parece clave. Porque esto ha cambiado, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué ocurre? Que mm, muchos hemos empezado a aprender de manera poco sistemática, sin un EPA. ¿Te inscribes en programas formativos porque lo necesitas? ¿Te inscribes porque son gratis? Es decir, ¿tu tiempo no vale dinero? Eh, es decir, hay como un peligro en esto del aprendizaje similar a cuando empezamos a navegar por Internet sin ton ni son, ¿no? Yo recuerdo haber pasado en Internet horas y horas de una página a otra y empezaba por un sitio y terminaba por otro y iba como sin foco, sin objetivo y sin sentido. Y esto nos puede pasar ahora. Es el segundo peligro que hay, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ponerle foco. Para mí, las estrellas la estrella del aprendizaje ahora es el autoaprendizaje. Eso me parece clave. Y el autoaprendizaje combinado con un programa, pues no sé si oficial, lo digo porque ocurrió en 2008 exactamente igual, donde alguien me guíe en algún concepto especializado que yo necesite. Pero desde luego, en temas de habilidades, creo que la estrella es el autoaprendizaje. Para terminar esta apartado de formación, llevo ya 20 minutos, me quedan otros 20 minutos para la retribución. Bueno, por supuesto, encantado de cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Os voy a leer que ha habido varias intervenciones. Lo observo como una oportunidad para reinventar la forma que nos hacíamos como para formar un liderazgo a distancia. Sí, de acuerdo. Dice Alfonso, aprender como aprender, totalmente de acuerdo, dice Victoria. Es cierto, muchas veces nos inscribimos sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas veces nos inscribimos en cursos solo porque es gratuito. Totalmente de acuerdo, sí. Claro, pero Victoria, lo tienes libre, pero claro, lo puedes utilizar para otra cosa, ¿no? En el fondo tienes un coste de oportunidad. Y dice Sergio, tal vez la pregunta es que estamos muy desorganizados y esto nos ha llevado a tomar un orden en la forma como estamos haciendo las cosas y también qué valores son ahora los importantes. Sí, correcto, Sergio, sí, buen punto, sí. Sí, evidentemente esto nos ha producido una situación de estrés y de shock que nos ha hecho cambiar. Pero creo que es importante saber parar el balón, saber ponerle foco y saber elegir sobre todo dónde formarnos. ¿Vale? Para terminar esta parte os decía que el segundo libro bueno, me ha chocado, ¿no? El segundo libro es este, ¿no? Es Human Off and On. Es, fijaros, qué partes de nuestra humanidad, estamos en un tema de personas, ¿no? ¿Qué partes de nuestra humanidad se pierden con esto de las nuevas tecnologías? Y también lo contrario, ¿qué partes de nuestra humanidad se potencian? ¿Vale? Por tanto, ¿qué partes deberíamos de empezar a cultivar de nuevo?
Este libro pone encima de la mesa esta reflexión y a mí, bueno, pues me gusta bastante. Es decir, quizás añade un poco de filosofía a esto de la formación y por eso lo he traído allí, esto de la formación y las nuevas tecnologías, ¿no? Dice Fernando, podríamos decir, eh, a ver, espérate un segundo que te lea, podríamos decir que el antifácil es una capacidad más social, el antifrágil. eh, Bueno, lo que dice Taleb es que el antifrágil va más allá, Fernando, de la resiliencia, ¿no? Que ahora está tan de moda, que ahora vuelve a estar tan de moda, ¿no? El antifrágil lo que viene a decir es que le saca partido a la crisis, además. No, la resiliencia es como el junco, ¿no? Llega la resiliencia, el ejemplo de la resiliencia es el junco, llega al aire, se tumba, viene la crisis, se tumba, pero vuelve rápidamente a su ser, ¿no? No, no, el antifrágil va mucho más allá de eso, ¿vale? Dice Mercedes, aprender a conservar nuestros valores sin dejar de aprender. Totalmente de acuerdo, Mercedes, totalmente de acuerdo. Por tanto, por resumir esta parte de formación, primero, las empresas no nos van a formar, eso de media parece estar bastante claro. Tenemos que encargarnos nosotros de formarnos. Tenemos un mundo de autoformación bastante importante. Estructurémoslo, pongámoslo en orden, hagamos un EPA y pongamos foco. ¿Por qué? Porque yo creo que si no te formas vas a tener un problema. Y en cambio, si te formas, es probable que tengas oportunidades. Y no quiero decir con esto que crisis sea una oportunidad, como he dicho al principio, para nada. Pero si te formas, es muy probable que tengas oportunidades. Entonces, a mí me parece importante esto. Repito, si no te formas, es muy probable que tengamos problemas. Y si te formas, tendrás oportunidades. Para terminar, repasar lo que pasó antes en una crisis similar que creo que nos puede ayudar. Recordar títulos oficiales, formación especializada, metodología 70-20-10. Yo le añadiría metodología EPA a la 70-20-10, es decir, un entorno personal de aprendizaje. ¿Vale? Os leo de nuevo que he visto varias entradas en el chat. Dice Alberto, considero que la capacitación va a depender de las necesidades que logremos identificar. Totalmente, Alberto, hay que ponerse ya. Hay que ponerse ya. Yo he identificado unas cuantas de manera general, evidentemente ahora las tienes que adaptar a ti. Dice Mercedes, aprender a conservar nuestros valores sin dejar de aprender. Correcto. Dice Javier, hola Antonio, yo estoy poniendo foco en comunicación y formación. Totalmente de acuerdo. ¿Puedes aconsejar qué libros te han aportado más a ti personalmente? Ah, qué buena pregunta. En comunicación, mira, te voy a defraudar, Javier. Fíjate, ¿por qué te voy a defraudar? Porque además es un tema, si alguna vez tengo tiempo, me encantaría hacerlo. Mira, Javier, si te vas a la FNAC, por decirte la librería más grande que tenemos en España, y le preguntas al señor, por favor, ¿me puede decir algún libro para cómo hablar en público? Tienes 50. 50. Javier, pregúntale que te venda un libro para escuchar mejor. No tienes ni uno. O sea, tengo aquí dos o tres de escucha que no terminan de ser buenos. Me encantaría poder tener un libro de escucha, porque además dentro de la comunicación, Javier, que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he dicho antes, es una de las competencias fundamentales, la escucha es clave. Y tristemente no conozco, a lo mejor si lo hay, encantado que lo compartáis en el chat, sobre escucha, un libro bueno escucha. El que más me ha gustado, Javier, si lo quieres apuntar, no se edita en España, o por lo menos hace un año no estaba, es Bontum, te lo escribo aquí en el chat, os lo escribo a todos, Bontum, que son las cuatro orejas de la comunicación. Es el que más me ha gustado. Es un escritor alemán, en Alemania se puso de moda hace unos 7 u 8 años, eh, y es un libro potente sobre escucha. Es de lo que, bueno, más me ha gustado a mí, ¿vale? Sobre escucha y sobre comunicación. Porque de verdad que la historia no va de saber comunicar, de saber hablar. O sea, es una frase, no sé de quién es esta frase que me gusta mucho. No, a mí no me vais a valorar bien porque yo sepa hablar mejor. Yo voy a ser mejor líder si sé escuchar mejor. ¿Vale? Esto me parece importante, Javier, ¿vale? Gracias por tu pregunta, estuvo bien. Dice Lizardo, buenos días desde Cajamarca, Perú. En realidad
en realidad Latinoamérica, ¿vale? Donde se espera que la empresa sea la proveedora de la petición, muchos trabajadores se van a quedar muy frustrados. Totalmente, Lizardo, totalmente, Lizardo. Trabajo a menudo con Latinoamérica y tienes toda la razón. Sí, tenéis que empezar a cambiar. A nosotros no nos va a costar tanto en España, porque ya estamos un poco más acostumbrados, pero a vosotros sí os va a costar. De hecho, cuando trato de inculcar allí temas de autoaprendizaje, me cuesta mucho más. Trabajo en Ecuador, trabajo en República Dominicana, he ido alguna vez a Perú y tengo serios problemas en Latinoamérica para inculcar la importancia que tiene el autoaprendizaje. Dice Jennifer, si las empresas deciden formarnos como empleados, ¿cuál es el norte que debían afrontar la crisis? Deciden formarnos como empleados. Bueno, es que las empresas no van a decidir eso, Jennifer, de media. ¿Vale? Las empresas no van a decidir eso. ¿Vale? Dice Fernando, comunicación no violenta. Sí, también está bien. Vale, dice, estoy de acuerdo contigo en la escucha, gracias Sergio. Dice Enrique, en francés no me lo sé. Lo siento, Enrique, no sé francés. Dice Jorge, el autoaprendizaje online debería ser parte de la jornada laboral, porque sucede, por lo menos en mi país, es que los profesionales de la salud deben realizar y aprobar cursos oficiales del Ministerio de Salud fuera de su horario de trabajo, lo que hace que se cree resistencia en esta forma de aprendizaje. Bueno, a ver, Jorge, yo no te puedo hablar del sector salud porque no lo conozco bien y hablar del sector salud en estos momentos es crítico. Son personas que nos están ayudando muchísimo, es el sector que más está trabajando y yo te hablo en general. Quiero decir que hoy en día, ahora con esta situación, el empresario no te puede dar tiempo para formarte, Jorge. No lo tiene. Es decir, está en pérdidas y tiene que salvar puestos de trabajo antes que todo eso. Entonces, lo normal es que Jorge no nos den tiempo para esto. Son malas noticias, pero es así. Rosenberg Soto, gracias Fernando. Dice Enrique en francés, pero es muy bueno, no sé si en español. Enrique, si lo puedes traducir, te lo agradeceríamos. Hay un libro muy interesante, se llama Ontología del lenguaje totalmente. Es de Echeverría, sí, está bien. Tiene una parte de los juicios que está bastante bien. Sí, es interesante. Es muy de coaching ontológico, el que dice Sergio. Sí, es ontología del lenguaje, eso es. Eso es. Es de Rafael Echeverría, sí. El aprendizaje, sí, en efecto, Mercedes. Bueno, me quedan 15 minutos largos. Permitidme, sé que el tema es interesante, que sé que el tema da mucho de sí. Permitidme que pase a retribución, ¿vale? Dice, creo que el jefe que sepa escuchar a los empleados es fundamental. Totalmente de acuerdo, Lidia. Aunque no les pueda ayudar, los trabajadores se van a sentir muy apoyados y protegidos, van a estar totalmente de acuerdo. Dice Verónica, es muy bueno, Sergio. Yo lo he leído en el posgrado de inteligencia emocional de la UNI. Sí, correcto, correcto. Lo es, ¿eh? Yo me lo he leído también y está bastante bien. Bien, vamos a la segunda parte de la Open Class, ¿no? Mirad, siempre que hablo de retribución, inicio la clase o la ponencia o cuando vaya a hablar con una pregunta. Imaginad que estáis en una entrevista de trabajo y en casi todas las entrevistas de trabajo os hacen siempre esta pregunta. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? ¿Cómo respondemos a esta pregunta o cómo creéis que se debe responder a esta pregunta? Repito, estamos en una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿cuáles son tus pretensiones salariales? ¿Vale? ¿Cómo que alguien lo diga? Simplemente con una intervención ya me vale. ¿Quién se atreve a decir qué respondería ante la pregunta ¿cuáles son tus pretensiones salariales? Y esto nos va a dar pie a hablar de retribución en los próximos 15 minutos. Dice Ágata, dice, yo contestaría con una horquilla salarial para que te dé margen a la negociación. Vale. No está mal, Ágata. No está mal, pero yo no respondería así. Por el valor tampoco, Verónica. Mirad, ¿yo qué respondería? A mí no me interesa negociar ahora. Yo negociaría esto al final del proceso de selección y por tanto no me interesa responder, ¿vale? Pero tampoco me interesa mentir. Entonces, creo que esta respuesta hay que utilizar siempre la retribución emocional. Es decir, mira, para mí el dinero por supuesto es importante, pero dentro de la retribución hay un apartado que lo considero ahora vital para mí y es la estabilidad, es el poder aprender, es el poder crecer, es el tipo de liderazgo que hay en tu compañía, es la flexibilidad horaria, es planes de futuro, es etcétera. Es decir, esta pregunta hay que enfocarla desde la retribución emocional. Decíamos que en formación la crisis va a ser
el autoaprendizaje, o sea, la crisis, perdón, la estrella va a ser el autoaprendizaje con el EPA, ¿vale? Y en retribución, lo vamos a ver ahora, la estrella va a ser la retribución emocional. Es decir, la empresa que sepa gestionar bien la retribución emocional va a ganar mucho, ¿vale? Eh, por tanto, vamos a ver un poco cuáles son los componentes de la retribución emocional y, de manera genérica, qué debe hacer un empresario respecto a la retribución. De manera general, ¿eh? Evidentemente cada situación y cada empresa es un mundo, pero de manera general, igual que hemos visto en formación, ¿qué debe hacer un empresario en retribución? Bien, eh, empecemos. Las primeras reacciones, evidentemente, han sido claras. ERTES, despidos, vacaciones forzosas. Eh, Pregunto, ¿es el momento de poner las personas en el centro? ¿Es el momento de considerar situaciones personales? ¿Es el momento de escucharles? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con esto? O esto es una visión un poco utópica de la realidad. Porque claro, hay que tener en cuenta al empresario. Yo lo soy ahora mismo y tengo mis dificultades para eso. ¿Vale? Bien, siguiente. ¿Qué componentes tiene una retribución? Eh, ¿Cuáles son los cuatro componentes de la retribución? Aquí los tenéis. ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo uno a uno. ¿Vale? Pero antes de todo, alguna puntualización, como hice con los temas de formación. Primero, pensemos que en estos momentos, eh, y desde el punto de vista retributivo, aplicar lo que llamamos políticas paquetizadas sin tener en cuenta la situación de cada uno es un error. Es decir, escuchemos. ¿Vale? Me parece fundamental escuchar para no aplicar políticas retributivas a todos exactamente iguales. Creo que eso va contra la desmotivación de las personas a largo plazo. ¿Vale? Mi idea es que hay que pensar que lo que hago ahora va a durar poco, todavía. Todavía hay inestabilidad y todavía no sabemos cuál es el suelo. Por tanto, cuidado con tomar medidas drásticas y definitivas en retribución. Hagamos cosas que sean temporales y que tengan marcha atrás. ¿Vale? Además, ahora tenemos algo que no teníamos hace 2 meses. Tenemos más empatía. Ahora valoramos mucho más lo que tenemos. Ahora creo que nos hemos acercado mucho más todos a todos. Ahora hay un concepto que es la imaginación moral. Podemos, creo que podemos mejorar la vida de todos y podemos mejorar la vida de otros. Es decir, creo que también esto es una crisis de realidad. ¿Vale? En el fondo, procuremos que nadie se quede atrás. Aprovechemos este momento. De verdad. Y por tanto, lo primero que creo que tenemos que hacer es pintar un gráfico. Siempre que hablemos de retribución, eh, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, económicamente, aquí pongo el dinero, ¿vale? ¿Qué impacto tiene para la empresa las medidas que vamos a tomar? Y respecto a las personas, ¿qué impacto tienen respecto a la relación con mis empleados? Por ejemplo, a ver, un ERE tiene un impacto económico fuerte y además tiene un impacto personal muy fuerte. Un ERTE menos, en ambos sentidos. Por ejemplo, congelar la contratación o la selección. Pues para nuestros empleados tiene un impacto muy pequeño y económicamente también desgraciadamente no tiene un impacto tampoco muy alto. Mantener salarios tiene un impacto económico fuerte y en cambio es bueno con la relación con los empleados. Es decir, este esquema nos lo tenemos que hacer siempre que vayamos a tomar una medida retributiva. Claro, si todo va aquí, que sepamos que vamos a tener cuando vengan los periodos económicamente más razonables, una rotación de personal muy alta, que no estamos siendo una empresa sostenible y que estamos, creo que, tirando mucho de la cuerda. Creo que hay herramientas para que este marco de estas cuatro acciones que surjan esté más o menos equilibrado. ¿Vale? Eso es como primeras reflexiones. Pero, como decía antes, tenemos cuatro retribuciones, ¿no? La fija, la variable, la especie y la emocional.
Vamos a ver qué está ocurriendo con cada una de ellas. ¿Qué ocurre con la fija? Bueno, pues hay mucha congelación salarial y aparte de congelación salarial hay reducciones salariales, que en principio son temporales y en algunos casos no tienen fecha de caducidad. Es decir, son temporales con fecha de caducidad o son temporales sin fecha de caducidad. Hay una cosa que diferencia esta crisis de la anterior y que a mí me está gustando. Y es que en general los órganos de la alta dirección están disminuyendo sus salarios de una manera mucho más drástica y con unos porcentajes más elevados que el resto de la población, de la empresa. Hay empresas que incluso han llegado a un 50%. Yo diría que de media estamos hablando de un 30 o un 40%. Y eso está bien, es dar ejemplo. ¿Vale? El resto tiene una congelación o una bajada salarial de aproximadamente entre un 10 y un 20%, de lo que he podido investigar. Esto respecto a la fija, es decir, en la fija no podemos jugar con ella. Es inevitable o congelarla o reducirla. En la siguiente sí que podemos hacer cosas. La variable. Para mí es un error, y muchas empresas lo están haciendo, bueno, sin conocer bien la causa, ¿vale? De acuerdo. Pero en general creo que es un error eliminar la variable. ¿Qué ocurre? Que hay empresas que consideran la variable como un factor de coste. ¿Vale? Y por tanto la tratan de diferente forma que otras. Y hay otras empresas que lo consideran como una herramienta de dirección. Mirad, puede que ahora el empleado, en la situación en la que estamos, acepte que se le quite la variable, se le baje la fija y se le quiten determinados beneficios sociales. Pero lo acepta en mayo. Pero pensad que en septiembre este empleado va a seguir trabajando y, por ejemplo, el de al lado no. Como hagamos todo esto, como no consideremos la retribución como un factor diferencial, como una herramienta de dirección, como una herramienta de gestión, creo que vamos a tener muchos problemas con nuestros empleados. Por tanto, mi opinión es mantener la variable. Eso sí, con ajustes. Pues por ejemplo, evidentemente los objetivos que se fijaron en febrero no tienen nada que ver con los objetivos de ahora. Retrasemos la fijación de metas. Eh, tengamos más precisión a la hora de fijar los objetivos. Eh, reduzcámoslos, cambiemos fechas, cambiemos las métricas. Totalmente de acuerdo. Dentro de la variable hay una variable que se llama la variable a largo plazo. Creo que esta no afecta para nada y creo que esta se debe de seguir y las compañías la están manteniendo. La variable a largo plazo suele ser una variable a 3 años, ¿vale? Y esta la siguen manteniendo. ¿Qué ocurre con el bonus de 2019? Que algunas empresas todavía no lo han pagado. ¿Vale? El que está devengado en 2019. Se están planteando diferentes escenarios sobre los que no lo han pagado. ¿Vale? Incluso algunos llegan por suspenderlo. A mí este es el peor escenario y es el que no me gusta. Creo que se puede negociar una nueva fórmula de pago, ¿vale? E integrarlo con la variable de este año. A mí me parece una solución más adecuada, ¿vale? A ver, que estáis escribiendo y no os leo, perdonadme. Dice Mercedes, en ocasiones es más importante la reducción emocional que la salarial. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Dice Carmen Rocío, claro, es importante que los altos directivos de empresas público-privadas con salarios muy altos hagan un esfuerzo en el mundo. Correcto, Carmen, pero si te fijas, en el 2008 no lo hicieron. He hecho un paralelismo de la crisis de 2008 con la actual. Es verdad que no hubo una crisis sanitaria, pero una crisis económica seria. Y no lo hicieron, y ahora sí lo están haciendo. ¿Vale? Dice Lizardo, en la empresa para la que trabajo, la remuneración fija se va a mantener hasta junio. Muy bien, la variable ha sido suspendida, rediseñada para ser aplicada. Perfecto, si es rediseñada Lizardo me parece estupendo, pero no la pueden quitar, porque es el único elemento de gestión de dirección que queda. ¿Vale, Lizardo? A mí es lo que me parece. Dice Sara, en los países europeos se ve la colaboración de todos para salir adelante, pero en los países latinos, como por ejemplo Ecuador, es más importante llenarse los bolsillos y dejar a los más pobres pagar las consecuencias. Sara, tristemente, quizás tengas razón, Sara. Claro, yo te estoy hablando de la investigación que he hecho aquí en España y en Europa, ¿vale? Y es verdad que en esta crisis hay una diferencia, es que la alta dirección se está bajando los salarios mucho más que el resto de empleados, ¿vale? Bien, la especie. Bueno, pues en la especie yo creo que los beneficios sociales, ¿no? Yo creo que es clara la directriz mantener o incluso potenciar todos los productos
que tienen relación con la crisis sanitaria, el seguro médico, la accidentabilidad, el seguro de vida, eh, productos que evidentemente no nos los podemos quitar ahora mismo. Y sobre el resto, evidentemente, quitarlos antes que destruir la variable. Llegar a buscar negociaciones, si están dentro del convenio colectivo, buscar negociaciones sindicales para tratar de eliminar estos o congelar estos productos frente a la variable, que va a ser, desde mi punto de vista, la única retribución que podamos mantener. ¿Vale? Bien, vamos a la estrella, ¿no? Igual que la estrella en formación es la autoformación y quizás el entorno personal de aprendizaje, la estrella en remuneración va a ser la emocional. Aquella compañía que sepa gestionar el teletrabajo vinculado a una posible retribución, la flexibilidad laboral, la flexibilidad horaria, aquella compañía que dé continuidad a la formación o que incluso meta programas de formación en especie, que desarrolle profesionalmente a sus empleados, que es la emocional, ¿vale? Que promocione la salud en el confinamiento, que ofrezca medidas de acompañamiento como productos asociados. Es decir, tú puedes, por ejemplo, desvincular a personas mediante un ERTE, pero van a tener que volver, es una temporalidad. Los dejas solos, ¿por qué no les acompañas con algún producto? ¿Vale? Empresas que hagan eso claramente desde mi punto de vista, gestionar mucho mejor a sus personas y por tanto su caída no va a ser tan drástica. Van a salir, yo creo, mucho antes de la crisis. Dice Pedro, la retribución variable es clave para motivar al empleado en su desempeño. Totalmente, Pedro, totalmente. Pero hay empresas que, desde mi punto de vista, y creo que erróneamente las están quitando, ¿eh? Las están quitando. Bien, para terminar, que me quedan 4 minutos. Por supuesto, me entra alguna pregunta rápida, ¿vale? Para terminar, en formación, 3 conceptos. Formación especializada con título oficial. Eh, por favor, focalizar. No os apuntéis sin ton ni son a webinar porque os gusta, conocéis al ponente y os atrae. Y definir con claridad vuestro entorno personal de aprendizaje, diseñar un programa de formación y saber usar las herramientas formativas que ahora hay a miles. En remuneración, lo primero es individualizar y tener en cuenta a las personas. Lo segundo es retribución variable como herramienta de dirección. Y lo tercero es la gestión de la retribución emocional. Cuando hablo de individualizar, hablo de escuchar. Es decir, es un buen momento para hacer una encuesta a mis empleados y conocer cada situación. Es un buen momento para que cada jefe tenga una entrevista de motivación con todos los empleados. Es un buen momento de incorporar herramientas de escucha en la empresa y tenerlas en cuenta desde recursos humanos para estos dos procesos. Y en función de eso tomar decisiones. Decisiones drásticas de reducción de salarios de un 30 a un 40% a personas en situaciones críticas es salvaje. Creo que dice poco de la empresa, o de otra forma, diría mucho de la empresa si tiene en cuenta esas situaciones. Y para terminar, si me quedo con 3 conceptos, me quedaría con estos 3. En formación, entorno personal de aprendizaje. En remuneración, gestionar adecuadamente la retribución emocional. Y para mí la competencia clave es una clásica. No creo que haya que... Sí creo que hay que incorporar competencias nuevas, evidentemente, pero no podemos olvidar esta. Y es la comunicación. Y dentro de la comunicación creo que es una época de escucha. Creo que tenemos que poner la escucha en el centro de las personas. Pues nada más, gracias a todos por venir. De verdad que un placer. Muchas gracias por aguantarme. Ha sido un placer estar con vosotros estos 45 minutos. Enrique y Marcos decían que podéis escuchar esta conferencia en la página web de UNIR. Y nada más, muchísimas gracias a vosotros, gracias por vuestros comentarios. Espero que os vaya bien, que la crisis os trate bien, que sepáis sacarle partido y que... Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias a todos. Y que os vaya muy bien. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.